palabra de Dios es Dios mismo en forma de verbo, como la escritura misma lo dice, que penetra al ser humano y se va contigo. Entonces, cuando tú pones atención, porque al poner atención producirás fe, y cuando pones atención, esa palabra entra en ti, tú te vas de este lugar y no vuelves a ser la misma persona. Esa palabra empieza a trabajar dentro de ti. Cuando tú estás despierto, trabaja en ti. Cuando estás dormido, trabaja en ti. A donde vayas, trabaja en ti. Y esa palabra va transformando de espíritu, alma y cuerpo para que seamos un día irreprensibles para la venida del Señor. Y además nos va haciendo a la imagen de aquel que nos creó, en la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que vale la pena. Y por eso debemos estar bien atentos. Bien atentos. Yo quiero hablarte hoy, conforme lo hemos estado haciendo en esta serie de los 12, así le hemos titulado, los 12, hablando de la biografía de los 12 apóstoles. Por supuesto, no estoy cubriendo todos los aspectos de su vida, estoy cubriendo la parte más importante. Con el favor de Dios, si el Señor lo permite, después todo esto lo elaboraremos en forma de libro para que tengas toda la información y puedas sacarle más producto a la situación, a todo esto, lo estamos desarrollando. Pero mientras tanto, mi enfoque, propósito es que puedas, mediante la ilustración o el ejemplo de los 12, aprender cómo vivir para Cristo y que Cristo sea formado en nosotros. Sobre todo porque vemos que los 12 no se trataba de personas muy maravillosas, sobresalientes, eruditos, que Dios escogió porque fueran lo máximo, sino que parecieran así como escogidos en toda situación, de chile dulce y de manteca, ¿verdad? O sea, agarró de todo. Había de toda clase de características. Unos tenían algunas virtudes en algo y defectos en otra cosa, pero el hecho es que nos identificamos. No solo nos identificamos con uno de los apóstoles, nos identificamos con todos. Pareciera que todos, que tenemos algo de cada uno, y más o menos somos así. A veces somos medio Pedro y queremos cortar orejas, otras veces salimos así como, no sé, como Tomás, medios incrédulos, y tenemos diversas facetas, pero nos enseñan a vivir para el Señor. Hoy quiero hablarte recordando que la última vez les di el caso de Judas, cómo Judas llegó a ser el traidor. Pues lógicamente ligado al nombre de Judas siempre vamos a encontrar también el nombre de Matías, que fue el sucesor de Judas como apóstol. Entonces quiero hablarte acerca de Matías, y para ver sobre este hombre le hemos titulado el reemplazo de un corazón de gracia. Eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo puedes tú ser escogido en último momento como un reemplazo de gracia de parte de Dios para la iglesia? Abre las escrituras en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 24, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 24. Fácil de encontrar este libro, ¿verdad? Dice la Biblia, Hechos 1, verso 24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Una cosa interesante que suele suceder cuando se escoge a la gente, ya sea para un puesto político, una situación laboral o incluso en los deportes, es que no siempre se escoge al mejor en la primera selección. Por ejemplo, los que saben un poco acerca de deportes saben que Michael Jordan es considerado el basquetbolista más grande de todos los tiempos. Pero interesantemente, Michael Jordan no fue seleccionado como la primera selección. Debes saber que cuando él estuvo en el draft, cuando iban a seleccionar a los basquetbolistas, él venía como una enorme promesa de la universidad, como alguien sobresaliente, incluso había ganado un trofeo de mejor jugador. Sin embargo, seleccionaron a otros antes que a él. Pasaron grandes equipos que tuvieron la oportunidad de seleccionarlo y dijeron: no, este muchachito no, otro. Y seleccionaron a otros antes que a él. Y por ahí un equipo que en aquel tiempo no pintaba, que era más o menos insignificante, no tan grande, no tan importante como era los Toros de Chicago, lo seleccionaron porque algo así como que pues es el que quedó. Y entonces los seleccionan y terminan teniendo al hombre que los lleva a 10 campeonatos, que los hace una potencia en el básquetbol y que además lo presenta como
O sea, lo sacó del anonimato y cambió la historia del básquetbol de una manera impresionante. El basquetbolista más grande de todos los tiempos. ¿Quién iba a pensar que aquel jovencito iba a ser tan importante en la historia del básquetbol? Imagínate lo que sentirían los que seleccionaron a los jugadores cuando lo vieron lo que hacía y pensaron ellos, y yo pude seleccionarlo y lo dejé pasar. Y no lo escogí y lo dejé aparte. Ya le había sucedido a Michael Jordan en la universidad, que en una ocasión lo dejaron aparte por chaparro. No, creo que fue en la preparatoria, por chaparro, porque medía nada más 1.80. Entonces dijeron, está demasiado pequeño para ser un basquetbolista importante. 1.80, imagínate. ¿Dónde quedamos los mexicanos? Nos hacen garra, ¿verdad? Bueno, no, yo sé que hay algunos más grandes por acá, pero yo sí a veces me veo en el espejo y digo, qué poca cosa. Pero bueno, en fin, en el caso de Michael Jordan, imagínate, ¿qué pensaría el entrenador que dijo, este jovencito está muy pequeño, está muy chaparro, o no tiene el talento suficiente, déjenlo aparte, seleccionemos a este o a aquel otro? ¿Qué golpes de cabeza se darían después diciendo, cómo lo dejé pasar? ¿Cómo se me fue? ¿Cómo es posible que no lo haya notado? Bueno, en el reino de los cielos, en ocasiones no eres seleccionado en la primera selección. En ocasiones es seleccionado otro a quien se le da la oportunidad por la razón que el cielo escoja, y tú quedas como en el anonimato. Pero pudieras, aunque no seas seleccionado como el primero, pudiera ser la última selección. Es decir, una vez que te seleccionen, nunca más otro tome tu lugar, nunca más hay oportunidad para otro, porque estuviste allí en el momento indicado. Esta es la historia de Matías. Matías es un hombre que estuvo desde el principio entre la bola de todos, con los 12, con los 120, con los 70, estuvo con todo, estuvo en la multitud. La Biblia dice que estuvo con ellos desde Juan el Bautista. Andaba ahí entre Pedro, Andrés, Jacobo, andaba entre todos tratando de servir y levantando la mano a cada rato, y nadie lo notaba. Jesús no lo notó, no lo escogió y pasó desapercibido. Tenía que surgir un traidor, alguien dejar su lugar, y por ahí salió uno al cual Dios elige de último momento. Es la vida de Matías, el hombre que parecía no tener un lugar en el reino de los cielos, y a quien Dios lo llama de último momento, y también su nombre, según vemos, está escrito no solo en el libro de la vida, sino en el fundamento de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, porque al final también fue seleccionado. ¿Y qué si tú y yo, no habiendo sido los principales, no habiendo sido la primera selección, al final por allí, porque alguien se descuida, nos colamos y decimos, ya entré? Y una vez que entremos, como buenos vendedores, pondremos el pie en la puerta y no hay quien nos saque de allí. Una vez dentro, no hay quien nos mueva. Una vez dentro, no perderemos nuestro lugar, no dejaremos que alguno tome nuestra corona, como la palabra de Dios dice. Esta es la historia de Matías. Pero ¿por qué fue escogido? ¿Qué sucedió alrededor de esto? Te voy a enseñar con Matías qué fue lo que Dios haya en él para escogerlo, para que tú también levantes el corazón, levantes la mano diciendo, aquí estoy yo también, para que sepas cómo puedes tomar parte entre la nómina de los grandes o del reino de los cielos. Fíjate lo que sucede. Primero, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, que se cuenta un poco sobre esta historia, menciona el verso 13, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Es interesante que se menciona esta lista, y se había mencionado las listas en todos los libros de los evangelios, los 4 evangelios, pero aunque se mencionó la lista de los apóstoles, siempre estaba ahí el nombre Judas, ahora no está. Es la primera vez que le falta el nombre de Judas. Menciona al otro Judas, a Judas hermano de Jacobo, pero no menciona a Judas Iscariote. Entonces la primera vez que falta ahí el nombre, y a mí me parece que es triste que no esté el nombre de Judas. Pero además de esto, aunque uno puede pensar, no está el nombre de Judas, uno de los 12 que ya vimos que Dios le había prometido un trono, que el Señor también le dio poder, unción para milagros, que también predicó el evangelio, que echó fuera demonios, aunque él no está aquí. Fíjate lo que hicieron, dice el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Quiero que veas lo siguiente.
Si bien es cierto que falta el nombre de Judas, me sorprende que no están deprimidos. No están llorando diciendo, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Ya perdimos uno, qué mal. Como pastor he estado el suficiente tiempo en una iglesia como para dolerme muchas veces cuando alguno de los presentes deja de estar con nosotros. Y cuando eso sucede, cuando uno de los nuestros deja de ser de los nuestros, como pastor te rompe el corazón. No es algo sencillo. Te hace, el que se va no se acuerda, pero a ti como pastor te hace estar pensando y diciendo, Señor, bendice su vida, protégele, ayúdale, que no se extravíe, guárdale del mal, que ahí tus ángeles lo ayuden. Y la verdad es que te duele, no es algo sencillo. Y cuando yo veo esto, pienso que si ellos estuvieron juntos 3 años y medio, y estaban viviendo juntos, a todos lados iban juntos, participaron de grandes aventuras juntos, de la convivencia con Cristo en unidad juntos, no creo que fuera sencillo decir, bueno, pues ya se murió Judas, ni modo. Seguramente dolía, y mucho, pero no los vemos deprimidos. No los vemos sufriendo, los vemos perseverando en oración, clamando a Dios, rogando a Dios, insistiendo al Señor. Esto te muestra que necesitas permanecer. Esto te muestra que ellos no se desalentaron. A veces pareciera que cuando uno se afecta es un dominó hacia otros, pero en la palabra de Dios, aquellos que llegan a tomar el lugar entre los héroes de la fe no están dentro de un dominó. Ahí se detiene la caída de las fichas, hasta ahí llega. Ellos no se caen más allá. Hasta ahí llega el impacto. Ellos siguen fieles a Dios, porque no están dependiendo de lo que los demás hagan o dejen de hacer, sino de la gracia bendita de Dios que les hizo echar raíces en el fundamento que es Cristo. Y ahí están seguros, y pase lo que pase, están firmes, no se rompen, no se caen, y en cualquier circunstancia permanecen fuertes. Así están ellos allí. No los vemos deprimidos, no los vemos llorando, no los vemos desalentados diciendo qué fue lo que pasó. Los vemos firmes, adorando a Dios, orando, permaneciendo. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el rumbo? Para allá vamos. Y ellos están allí permaneciendo, bendito sea Dios. Debes saber que permanecían en una época de persecución, permanecían en una época en donde Cristo ya no estaba físicamente con ellos, permanecían en un momento en donde tenían al mundo entero en contra, permanecían sin templo, sin músicos, sin alabanza, sin nada, solo reunidos en hogares casi escondidas, pero ahí estaban ellos firmes y seguros. Nada me hará que retroceda. Esta es la gente que conquista el reino. Esta es la gente que se queda allí con las promesas, porque pase lo que pase, están allí. Y si te fuera robada tu libertad, y si te fuera robada la comodidad, la oportunidad de adorar, si no tuviéramos más música, más auditorios, no tuviéramos más sillas, no tuviéramos más oportunidad de estar juntos, si de pronto se perdiera la oportunidad de cargar una Biblia o de estar como hoy escuchando una predicación, si todo esto nos fuera robado, quiera Dios que si esto pasara, aún en las casas, aún a escondidas, pero estaríamos ahí 120 o más clamando a Dios diciendo, nada me mueve, voy a seguir aquí, permanezco, porque yo pertenezco al reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí estaban ellos. Ahora Pedro notó la faltante. Cuando Pedro notó la faltante, dijo, hey, nos falta Judas. Entonces no lloraron, dijeron, pues vamos a poner otro. Eso hace Pedro. Pedro es bueno, va a cortar orejas. Ahí pues nos falta otro. Y empieza a hablar al respecto. Te dije hace un momento, Jesús hace la advertencia en las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis diciendo, aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es importante eso, porque aunque hace falta, aunque una silla vacía te dice que hace falta el hermano o la hermana en ese lugar, con todo, el reino no se detiene, el reino sigue avanzando y sigue avanzando poniendo a otro allí. Y aunque ninguno de nosotros pueda ser reemplazable, el reino cumplirá su propósito. El reino sigue adelante. Y es maravilloso que se levanta ahí para hablar acerca de otro. De alguna manera permíteme ser el Pedro en pie hoy para decirte que también nosotros hoy podemos siempre, en todo tiempo, avanzar y crecer. Yo quiero que un día podamos mirarnos a los ojos también en el reino de los cielos, habiendo entrado a la eternidad, diciendo, llegamos, nos contaremos las heridas, nos mostraremos las cicatrices, veremos quién va más raspado y quién llega mejor, pero no importa, estaremos ahí y diremos, lo logramos, bendito sea Dios, estaremos allí en ese día.
Yo espero verte en ese momento. Nos vamos a buscar y va a ser maravilloso entre la multitud, diciendo por ahí alguno, por favor acuérdese de esto cuando sea la multitud incontable, de tal manera que sea de todas las naciones, pueblos, lengua, tribu, y que sea de todas las épocas. Y cuando hay esa multitud increíble, imposible contar, como dice la palabra del Señor, por favor alguien grite, todos los de palabra viva, vengan hacia acá, para hallarnos por ahí en algún momento y decir, llegamos, aquí estamos y estamos juntos. Y lo logramos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Porque lo vamos a hacer. Cuando estemos ahí, no va a ser emocionante eso. Los abrazos y los testimonios. Por ahí algunos vamos a sorprender diciendo, sí llegaste. Mira qué maravilla, ¿verdad? Qué increíble. Pensé que te nos quedaba, pero lo hiciste. Gloria a Dios. Vamos a estar allí. No queremos perder a ninguno, queremos estar todos ahí. Nadie es reemplazable. No somos desechables. No podemos poner a otro en el lugar de... El reino avanzará. Dios pondrá a otro a hacer la función y le dará la corona a otro. Pero nosotros procuraremos que cada uno estemos allí en aquel día y juntos todos. Va a ser maravilloso. Ese día yo ya lo anhelo, lo sueño, lo veo, diciendo qué precioso va a ser el día de las recompensas. Quizá uno que otro diremos, Señor, danos permiso que cuando pase nuestro pueblo, en algún instante por ahí digamos, Señor, permítenos que cada vez que le vas a dar la corona a alguno, todos los de palabra vayamos juntos ahí diciendo, es parte de los nuestros, ahí estamos. Y que lo acompañemos a que le dé la... Imagínate qué escándalo haciendo ruido en los cielos también, cargando matracas y cuanta cosa, va diciendo, gloria a Dios. ¿Por qué no, verdad? Sí, en el cielo se vale adorar y se vale mostrar la alegría. Y yo me atrevo a pensar en que serán algunas locuras en que Dios nos concederá en su momento, porque ahí hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Así que esto vemos, Pedro se pone en pie, dice, hay lugar para otro, vamos a llamar a alguien más. ¿Por qué fue llamado Matías primero? Porque había un lugar vacío, porque había un sitio para alguien. Y debe alguien llenarlo, porque el reino no va a llegar con sillas vacías. Hay lugar para otro, traigamos a otro. Y fíjate lo que pasaba, ahí como que faltaba un ministro. Dice el verso 16, varones hermanos, dijo Pedro, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y era parte en este ministerio. O sea, Pedro lo primero que dice es, era necesario. Jesús había dicho, es necesario que vengan tropiezos. No me gusta esa palabra, es necesario. No quiero tomar la palabra así, es necesario, pero es necesario. Porque Él lo dice, porque la palabra lo dice, porque Dios lo escribió, porque Él lo previó, es necesario. No es algo así que Dios formó a Judas y dijo, este lo formo para traidor. No, era necesario que alguien lo hiciera. Y cualquiera podía haber tomado lugar. Pedro también fue traidor en un momento. Y gratis, no cobró. Pero Judas permaneció en esa actitud, como lo vimos anteriormente. Ahora, en este caso, la Escritura habla de una necesidad de tropiezo. ¿Has pensado que existe la necesidad del tropiezo dentro del pueblo de Dios? Porque esto va a cernir, va a medir, va a probar los corazones. Y cuando hay un tropiezo, no solo es probado el que tropieza, es probado el que lo ve tropezar. Porque el que tropieza en su falla, pero el que lo ve tropezar puede tropezar en su corazón diciendo, gracias a Dios que no soy como fulano. Y ahí también, ahí van dos. O puede tropezar en el sentido de dejarse llevar y hacerse uno con él y tropiezan dos o más. Es necesario que venga. Jesús dijo, hay de aquel por quien vienen, pero es necesario que vengan. Es increíble esto. Yo no quisiera que hubiera. La verdad, si de mí dependiera, entremos todos juntos y salvémonos todos, pero no depende de mí. Y qué bueno que no depende de mí. Tendría un Salvador muy infalible, capaz de que nos corren a todos, ¿verdad? Bendito sea Dios que no depende de mí, sino del único que murió en la cruz del Calvario y resucitó, nuestro Señor Jesús. Pero Jesús lo dice y Pedro también lo dijo aquí. Era necesario, la Biblia ya lo había dicho. Ahora, Pedro especifica cómo se pierde el lugar. Lo dice por medio de Judas. ¿Cómo se pierde el lugar? Él fue guía de los que vendieron, de los que traicionaron a Jesús. Entonces, ¿cómo se pierde tu lugar? Se pierde tu lugar no solo cuando tú tropiezas. Cuando tú tropiezas, Dios te levanta. Se pierde el lugar cuando eres guía del tropiezo de otro. Pon atención a eso. Cuando tú tropiezas y otro tropieza por causa tuya, Dios levanta a ambos. Pero cuando tú tropiezas, es decir, aunque no has hecho algo,
pero guías a otro al tropiezo. Judas guió al pueblo contra Jesús, contra el cuerpo de Cristo. Y cuando guías a otro, por ejemplo, cuando hablas con alguien le dices, no hombre, ¿para qué te congregas? No es así. Mira, esto es esto y aquello y lo otro. Cuando eres guía contra el cuerpo de Cristo, entonces tu lugar es quitado y puesto otro en ese sitio. ¿Cómo perdió Judas su lugar? Siendo un guía para mal del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Nunca seas guía contra el cuerpo. Siempre se guía a favor del cuerpo, congregándote, ayudando a otro a congregarse. Cuando venga alguien contigo y te diga, la verdad es que no sé si congregarme o no, porque otro hermano ahí me lastimó, me ofendió y yo ya no quiero ir. Tú no seas guía para dividir ni para matar el cuerpo. Tú debes ser guía para unir. Y vas con la persona y le dices, no hombre, ¿qué te preocupa por eso? Hoy tú tienes compasión, mañana van a tener compasión de ti. Te aseguro que tarde o temprano tú vas a necesitar también misericordia. Reunámonos, seamos uno. Ve cómo los 12 y los 120 estaban juntos a pesar de la traición de Judas. Entonces tú puedes ser guía contra el cuerpo o guía a favor del cuerpo. Cuando eres guía a favor del cuerpo, eres como Matías y tomas el lugar en el cuerpo. Cuando eres guía contra el cuerpo, pierdes tu lugar. Cuida mucho toda acción. Si te equivocas solo, serás levantado. Si te equivocas haciendo a tu hermano caer, separarse del cuerpo, es muy difícil ser restaurado. Cuídate en eso. Esa es la razón por la que Judas no es restaurado. Fíjate la diferencia. Pedro niega a Jesús, pero Pedro no está guiando a otros a negar a Jesús. Él de sí mismo peca, pero él no guía a otros contra Jesús. Judas guía a otros contra Jesús. Esa es la diferencia. ¿Por qué Pedro no es quitado y Judas sí? Porque Pedro se equivoca, pero no va contra, no hace que otros vayan contra Cristo. No se levantó a tirar piedras. ¿Me están entendiendo al respecto de esto? Entonces ten mucho cuidado. Mira Judas en lo que esto pasó. Matías entonces fue elegido porque se necesitaba a alguien que pudiera unir lo que Judas había dividido. Por eso es elegido. Quiera Dios que tú seas de aquellos que son elementos de unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Donde produces paz entre los hermanos. Me ofendió, no te preocupes, hombre, perdónalo, ayuda. Tú necesitas también misericordia. Bendice a tu hermano, únete al cuerpo, gloria a Dios. No, es que fulano de tal, el otro, aquel, no me gusta, no estoy de acuerdo con la visión. No te preocupes, por lo pronto, mira, debes estar dentro de la visión. Y cuando te hagas tú tu propio cielo, pones tu propia visión. Por lo pronto, vamos a hacer lo que Dios ha puesto. Entonces, cuando aprendemos a tomar esta actitud, seremos bendecidos, nos irá bien. En todas las cosas pasa lo mismo. Cuando un empleado está en contra de la visión de la empresa en donde trabaja, pierde su trabajo. Cuando un estudiante está en contra de la visión de la escuela en donde trabaja, pierde su lugar en la escuela. Cuando un hombre pierde la visión dentro de su congregación, pierde lugar dentro del cuerpo. Siempre pasa así. Judas fue guía de los que prendieron a Jesús. Cuando eres guía contra el cuerpo de Cristo, pierdes tu lugar. Matías no fue guía contra el pueblo. Matías estuvo ahí desde Juan el Bautista. Este hombre era parte del inventario. No figuraba, pero no se iba. ¿No es maravilloso eso? Los que están siempre allí, siempre allí. Cuando Dios busca a alguien, dijo, pues Matías, este siempre está aquí. Ya si no entras por virtuoso, ya si no entras por capaz, ya si no entras por lo que sea, entra por terco, entra por permanencia, entra porque no te has movido, entra porque estás allí, para que cuando Dios voltee diga, pues nomás él quedó, agarrémoslo a él. Yo creo que yo por eso fui escogido. Tengo muchos años sirviendo al Señor y vi pasar a muchos, pero se movían tanto y yo como no sé moverme mucho, me agarraron a mí. ¿Qué más había? Dijo Dios, pues es el único que queda y me agarraron a mí. Bendito sea Dios, me quedé allí. Entonces tienes que aprender a estar, porque un día Dios buscará un Matías. Que seas tú ese Matías. Ahora bien, junto con esto, fíjate lo que pasó. El verso 18 dice, pues, hablando de Judas, con el salario de su iniquidad, la palabra iniquidad es el pecado contra el cuerpo de Cristo, contra lo sagrado. Con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, o sea, los sesos. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ve esto, a Judas se le hinchó la cabeza hasta que se le reventó. O sea, Judas se pensó que era plus ultra, que era lo máximo, que Dios había sacado la lotería con él, que decía, con razón me escogió el Señor, ¿verdad? ¿Quién más sino yo? Y cuando Judas
en este orgullo, en este ensoberbecerse, pierde el control de su vida, termina ahorcándose al equivocarse de rumbo. La Biblia dice que se cayó, parece que la rama se rompió y se vino de cabeza, se le rompió la cabeza y desparramó los sesos. Y transformó un campo de alfarero, según dice la Biblia, en un campo de sangre. La iglesia es un campo de alfarero. Es el taller donde el maestro agarra las vasijas y las transforma y hace nuevas vidas. Pero cuando surge un Judas, el campo de alfarero se transforma en un campo de sangre. Y en lugar de que exista vidas transformadas, lo que existe es contienda, división, pleitos, problemas, porque hay sangre derramada. Esto lo produce Judas. ¿Cómo escoge Dios a Matías? Dios escoge a Matías porque busca a alguien que tenga el corazón para transformar a la inversa el campo de sangre en el campo del alfarero. Pedro está diciendo, hermanos, no podemos empezar si no volvemos al campo del alfarero. Te lo digo de esta forma. Pedro entendió la revelación y dijo, está a punto de venir sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a venir el Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Cómo habremos de entrar a la invasión del mundo? ¿Cómo seremos avivados? ¿Cómo seremos llenos de Dios? Si en lugar de ser un campo de alfarero somos un campo de sangre. Tenemos la afrenta de Judas. Reemplacemos la afrenta de Judas. Si no, el Espíritu Santo no vendrá sobre nosotros. Pedro está entendiendo una revelación alta. Pedro está diciendo, no iremos más allá hasta que no compongamos esto. Mientras haya sangre derramada, la Biblia dice que si en una ciudad había sangre derramada y no se había juzgado, habría maldición en esa familia, en esa ciudad. Lo que está Pedro diciendo es, nuestra iglesia, nuestro campo es sangre. No vendrá sobre nosotros el avivamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Sustituyamos a Judas por Matías. Pongamos la gracia de Dios. Quitemos la afrenta, quitemos la división, la contienda, el conflicto, el rencor y volvamos a la unidad, a la restauración, a la bendición, porque entonces el Espíritu Santo si vendrá sobre nosotros, volveremos a ser un campo de alfarero. ¿Alguien entiende esto? Pedro está teniendo una revelación alta. Pedro está entendiendo por qué necesitan a Matías. Algunos dicen se equivocaron, debieron esperar al apóstol Pablo. No se equivocaron. El nombre del apóstol Pablo no está en los cimientos de la ciudad, el de Matías sí. No se equivocaron. Pedro hizo lo correcto. Pedro estuvo en el momento justo. Pedro entendía. ¿Cómo vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo teniendo sangre o maldición entre nosotros? Necesitamos sustituirlo. Así que, ¿qué hacemos? Necesitamos a Matías. Por eso Dios restaura, por eso Dios perdona, por eso Dios bendice. Por eso nosotros necesitamos también entender esto mismo. Volver, o sea, Matías era el hombre que podía hacer que volvieran de campo de sangre al campo del alfarero. De un sitio de división a un sitio de transformación. Cuando tú eres así, el campo está listo para el derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia está lista para un avivamiento. La obra de Dios está lista para que Dios haga maravillas, porque de nuevo Dios levantó Matías entre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien debe adorar a Dios y decir, gracias Señor, porque tú estás haciendo la diferencia en esto. Que seas tú quien haga esto, que seas tú quien viva esto. Se necesita. Ahora bien, fíjate cómo fue elegido a causa de un oficio. Dice el verso 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Judas tenía un oficio, pero el oficio de Judas, ¿cuál era? El oficio de Judas era hablar, pregonar a Cristo, presentar la obra de Dios, predicar el evangelio, sanar enfermos, hacer la obra de Dios. Eso era, pero Judas tenía su propia agenda. Y cuando Judas tuvo su propia agenda, sus propios intereses, su propio gusto, su propio deseo, perdió su oficio. Tú no existes para tu oficio, perdóname. Tú no eres arquitecto, ni ingeniero, ni abogado, ni no. Lo que tú eres un hijo de Dios con el oficio del reino de los cielos. Lo demás es para ganarse el pan. Bueno, para tener una excusa de que te estás ganando el pan. Pero ese no es tu trabajo. Tu oficio no es ese. El oficio de un cristiano es el reino de Dios. Ese es nuestro oficio. Para eso nos alcanzaron. Lo demás son medios, pero no es el fin, no es el propósito. Nunca será el propósito. Mujer, el propósito de Dios jamás será que seas ni ama de casa, ni empresaria, ni ninguna otra cosa. El objetivo, el propósito de Dios es el reino de Dios exclusivamente. Para eso existes, por el reino de Dios. Lo demás son excusas. Darle de comer al gordo es una excusa. El reino de Dios es el propósito. Y eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que tenemos que anhelar, eso es lo que debemos entender. Pero cuando Judas no lo entendió, perdió su oficio.
Entonces dice la Biblia, y dejó desierta su habitación. Escucha, Dios no llena la habitación de Judas. Dejó desierta su habitación y se tome otros oficios. De hecho, literalmente lo dice así. Dice el pasaje, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Fíjate cómo dice. O sea, Dios no buscó a alguien que tomara el lugar de Judas. La habitación de Judas estaría desierta. Dios buscó a alguien que tomara el oficio de Judas, nunca la habitación. La vida se vuelve vacía, tu habitación se vuelve desierta y nadie lo llenará. Y no hay manera que podamos llenar eso, porque no fuimos llamados sino para que nosotros seamos parte de la obra de Dios. Entonces Judas queda con su habitación vacía y Dios no dice, traigamos a Matías para que llene la habitación de Judas. No, no vas a vivir la vida de Judas. Tienes que vivir tu propia vida, Matías. Solo tomarás el oficio que alguien dejó. Tome otros oficios. Tú no vas a entrar al reino de los cielos para reemplazar a otro en su vida, sino solo en el reino de los cielos, en el oficio de Dios. ¿Me estoy dando a entender en esto? Entonces esto es importante. A veces yo escuché alguna vez que decían que Dios llamaba a una mujer al ministerio cuando faltaba hombre que entrara al ministerio. No, mujeres, Dios no las llama porque falte un hombre. Dios las llama porque tiene un trabajo para ustedes, porque hay una función para cada una, porque no fuimos llamados para de último momento porque sí y porque a Dios le falló, sino porque hay un oficio que cumplir desde antes de la fundación del mundo. Me estoy dando a entender en esto. Entonces la habitación habría de quedar hueca, vacía. Nadie llenaría eso. Cuando pierdes tu oficio, nunca más volverás a estar completo ni lleno. Yo he visto gente que se separó y me lo he llegado a encontrar alguna vez alguno por ahí y al saludarlo no saluda igual, no se ve igual. Y hablando un poco, recuerdo haberle preguntado a alguno, bueno, ¿cuándo eras más feliz? ¿Cuándo estabas más pleno? ¿Cuándo reías más? ¿Cuándo estabas más lleno? ¿Cuándo te sentías más satisfecho en la vida? No me hables de lo que has hecho, no me hables de logros o cosas de este mundo, porque eso en poco lo tengo. Pero cuando estaba más lleno de Dios, cuando eras más feliz con la presencia de Dios, y tendrás que reconocer que era cuando estabas en el altar llamando a tus hermanos, ahí es cuando estuviste más pleno y más lleno de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el oficio, tenemos el oficio del reino, de que todos conozcan a Dios, de que se reconcilien con Dios, que traigamos a otro a ser parte de la familia de Dios. De eso se trata. No estamos aquí para llenar una habitación, es decir, no estamos ni para irnos al cielo, sino para traer el cielo, el reino de los cielos. Ahora, fíjate bien, dice la Biblia en el verso 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Para que tome el ministerio y apostolado. Judas tenía un ministerio y un apostolado, pero lo dejó para irse a su propio lugar. O sea, Judas sí fue el arquitecto de su propio destino. Yo no quiero ser el arquitecto de mi destino. No. Yo no quiero ser, yo no sé tú. Algunos dicen, no, yo soy el arquitecto de mi propio destino. ¿Cómo construyes? O sea, ¿realmente eso es lo que quieres? Estás donde estás con tus decisiones y eso es todo lo que quieres. Yo he visto que algunos pueden durar todo un día con un cubito para poner los colores en orden. Un cubito, un jueguito para poner los colores en orden. No, algunos no pueden nunca poner los colores en orden. ¿Y tú quieres ser el arquitecto de tu destino? No puedes poner un jueguito en orden. De bebés ponían a punta de golpe la estrella donde iba el círculo, ¿verdad? En esos jueguitos que metían. Lo metían hasta que entraba. Y lo metían afuera. ¿Y quieres ser el arquitecto de tu destino? Yo no. Judas se fue, dice, a su propio lugar. Yo no quiero irme a un lugar que yo escoja. Yo quiero el lugar que Dios escogió por mí. Y debes escoger el lugar que Dios escogió para ti. Él es más sabio, Él es más fuerte, Él es más poderoso, Él sabe más. Te llevará a un mejor lugar que lo que tú alcances. Él sabe lo que está haciendo. Así que ve qué interesante esto. Créeme, no es suficiente con el resultado que tienes hasta ahora en base a tus decisiones. Mejor que Él decida por nosotros. Pero además de eso, dice que tome otro su ministerio y apostolado. Todo el mundo quiere ministerio. ¿Sabe lo que significa la palabra ministerio? Servicio doméstico. En la palabra griega significa servicio doméstico. Es el que hace el servicio de la casa. Es el que barre, el que limpia, el que cocina, el que pone las cosas en orden. Eso es el ministerio. Señor, ¿cuál será mi ministerio? Y están pensando en llenar estadios. Olvídate de eso. Se llama servicio doméstico. Cuando recojas chicles debajo de las sillas,
cuando estés dando la bienvenida a otro que llega, cuando te atrevas a recoger ahí, a barrer, cuando estés dispuesto a pasar una tarde de pie mientras otros están en el Congreso disfrutándolo y tú estás sirviendo a los demás, entonces hablamos de que tienes ministerio. Entonces hemos entendido lo que esto significa. ¿Por qué escogieron a Matías? Porque era un servidor doméstico. Este hombre no tenía títulos, pero estaba desde el tiempo de Juan el Bautista sirviendo a Dios y a los hermanos. Eso dice la Biblia. Entonces por eso lo escogieron. Estaba sirviendo. El hombre no se echaba para atrás. El hombre siempre estaba ahí, aplaudían, gloria a Dios, qué tremendos son los 12. Y el hombre ahí sirviendo. Qué maravilla. Ellos partieron el pan y lo entregaron a otros. Matías era los que agarraba y lo repartía a otros. ¿Quién habló de Matías? ¿A quién le importó Matías? ¿Quién vio a Matías alguna vez? Nadie lo notaba. Pero el día en el cual Dios necesitaba un grande, Matías era el grande. Matías era el hombre. Cuando Dios esté buscando a un grande a quien ponerlo en alto, es más grande el que más sirve. El que estuvo sirviendo, ese tendrá su oportunidad. El que estuvo allí en el momento indicado, ese tendrá su oportunidad. Entonces dice el apóstol Pedro, para que tome la parte de este ministerio, para que tome la parte de este servicio doméstico. ¿Quién se ciñe la toalla y trae la palangana para lavar pies? Este es, dice el Señor, este es el que vamos a poner en el lugar que cayó Judas por transgresión. Así que no faltan ministerios, faltan ministros, faltan sirvientes. Como dicen en el mundo, ¿verdad? Muchos generales y pocos indios, ¿o cómo iba ese asunto? Algo por el estilo, ¿verdad? Ahora dice, fíjate, dice el verso 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Yo suelo usar esta frase cuando queremos comisionarle algo a alguien. Hermano, la suerte cayó sobre Matías. O sea, le toca, vámonos. La suerte cayó, o sea, no parece la mejor manera. Imagínate los apóstoles. Señor, tu palabra dice que en los salmos, que otro habría de tomar su oficio y citaron las escrituras. Y Dios lo dijo en su palabra por los santos profetas. ¿De qué tanto? Saquen los dados para ver a quién escogemos. O sea, no suena un volado, ¿verdad? Tenemos a Matías y tenemos ¿cómo se llamaba el otro por ahí? Barsabás, ¿verdad? Tenemos estos dos, Matías y Barsabás. ¿Cuál escogemos? Un volado, ay, los solcos, ¿quién le van? Y el que quede, este es el apóstol. Wow, ¿no suena muy espiritual? Y algunos dicen, se adelantaron, no había venido el Espíritu Santo, estaban escogiendo de una manera carnal. Pero, si el Señor pone su nombre, como dice la Escritura, en el cimiento de la ciudad de Dios, puso el nombre Matías, entonces fue legítimo. Quizá el medio no parecía muy bueno, no parecía muy espiritual, pero no importa el medio que Dios haya usado, lo que importa es que Dios lo puso. Te lo digo de esta forma, aunque hayas entrado como de trampa, pero si Dios te escogió y te metió a servir en su reino, tú no te fijes en el medio, dale gloria a Dios, porque Dios te llamó por su gracia. Así haya sido glorioso o no sea glorioso, fue la gracia de Dios, la gracia de Dios la que te escogió. Bendito sea Dios, es un asunto de su gracia. Y estos son los requisitos, con esto vamos a ir concluyendo, los requisitos para que elija a Dios a un apóstol, que elija a Dios a un siervo, que elija a Dios a alguien que tome lugar que otro dejó. Fíjate el verso 21, es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Primero, Matías fue escogido porque siguió entre ellos cuando no fue escogido en la primera selección. Estaba desde Juan el Bautista. La Biblia no dice que lo escogieron entre los discípulos que tenía Juan. La Biblia no dice que lo escogieron cuando tenía 120, entre los 70 o entre los 12. Pero ahí seguía. Seguía allí cuando no lo escogían. ¿No fuiste de esos niños que cuando escogían en los deportes era el que se lo rifaban? ¿Verdad? ¿Se acuerdan eso? Había algunos que fulano, sutano iban escogiendo, ¿no? Y el último, no, quédatelo tú. No, quédatelo tú. No, te lo doy para que veas que ustedes sean más. Quédate tú con él. Y qué horrible era eso, ¿verdad? Quizá hay alguno aquí que le pasó eso, donde rebotaba de un lado a otro, donde no quería ser parte de una selección. Prefería no jugar porque sabía que lo iban a andar aventando de un lado para otro. Y eso es horrible. La verdad, yo era de los que escogía. Te lo he dicho, yo traigo el micrófono. Cuando traigas tu micrófono, entonces te echas tus propias flores. Pero qué espantoso será que te avienten. Imagínate ese niño que nunca escogen,
que siempre lo avientan al otro equipo, pero siempre está allí. El día que Dios buscó su superestrella, Matías estaba allí. Y el primer requisito es porque él ha estado aquí desde el principio, porque él nunca se fue. Porque cuando escogimos a otro que terminó mal, él siguió allí, no se afectó, no dijo, pues no me escogieron a mí, yo mejor me voy. No, siguió allí. Si otro cantó, si otro fue ujier, si otro fue líder en tu lugar y tú sigues allí, has hecho lo correcto para el día en el cual Dios esté buscando un gran hombre, una gran mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Así que estuvo allí, estuvo ahí con nosotros. No eran los principales, pero estaba con ellos. Y también estuvo ahí con el Señor, dice el verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fíjate, estuvo desde Juan. ¿Verdad que el ministerio de Juan no era fácil? Imagínate un pastor que te diga, generación de víboras, arrepiéntanse. Imagínate un pastor que te trate como hijo del diablo, porque eso significa generación de víboras. Estar allí desde Juan, dice el pasaje. Estar no solo desde Juan, cuando fue crucificado el Señor, Él estaba allí. Cuando todos se escondieron, Él estaba allí. No se iba ni en las buenas ni en las malas. Dice la palabra, estuvo con nosotros cuando el Señor entraba y salía. Porque muchos están cuando el Señor entra, pero se van cuando el Señor se sale. Pon atención a eso. Porque hay servicios impresionantes donde la presencia de Dios es gloriosa y Dios se derrama y bendice. Épocas de bendición y abundancia a la iglesia. Y dicen, yo soy aquí y aquí no me sacan sino con los pies por delante. ¿Verdad? Algunos son así. Un día vino, si te contara las promesas que he oído. Pastor, yo estoy con usted, aunque todos se vayan, yo voy a seguir aquí. Y ya no está. ¿Y qué le pasó? Se fue. He visto gente así. Pastor, yo me voy a morir con la obra de Dios. Y un día me lo topé y ¿qué pasó, hermano, que se iba a morir? Yo creo que se murió porque ya no está. Entonces, algunos se afectan así. Cuando hay tiempos gloriosos, ahí están. Pero dice, estaba con nosotros cuando Jesús entraba y estaba con nosotros cuando Jesús salía. Cuando el culto no era lo máximo, cuando no hubo el milagro, cuando la presencia de Dios no se sintió, cuando no fue el mejor tiempo de avivamiento, cuando fuimos cernidos, en los tiempos difíciles, estaba allí. Por eso lo escogí, dice el Señor, porque estuvo allí, porque no se movió, porque no lo movieron, porque permaneció. Dice la palabra que estuvo allí hasta el ascenso del Señor. ¿Qué significa? Cuando Dios fue glorificado, cuando Jesús fue exaltado, llevado a los cielos, Él estaba allí. Esto está refiriendo, quizá no tuvo Él su ascenso, pero estuvo cuando Cristo fue ascendido. Quizá no recibió lo que esperaba, pero sí recibió la gloria que Dios quería, que Dios debía recibir. Y por eso estuvo allí. Por eso está diciendo Dios, escójanme a Matías. Este hombre va a estar allí cuando todos renuncien. Este hombre va a permanecer cuando los demás se vayan. Cuando yo glorifique a otro, este va a seguir aquí. Cuando no lo escoja, este va a seguir. Escójanme a Matías, bendito sea Dios. ¿Sabes que la Biblia no dice mucho de lo que ha hecho Matías? Además no dice nada. Después de apóstol no dice nada. Es como si Dios dijera, mira, no me importa lo que haga después, pero lo que hizo antes es suficiente. Por eso lo escojo y lo pongo allí. ¿No es maravilloso? Así que Dios hace esto con Matías. Y no solo eso, sino que además, fíjate bien, dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Barsabás significa hijo del sábado, o sea, ley en serio. Y por sobrenombre Justo, o sea, este representa la ley. Y también dice, y a Matías. Matías es un nombre derivado o la abreviatura de Matatías, que significa don de Yahvé, la gracia de Yahvé. Entonces ve la diferencia. Por un lado tiene la representación de la ley, que es Barsabás, y por el otro lado tiene la representación de la gracia, que es Matías. Entonces Dios está diciendo, ¿a quién escogemos? Tenemos a dos que han estado desde el principio. Uno es legalista a morir, el otro es la gracia de Dios. Escójanme a la gracia, escójanme al que perdona, escójanme al que ama, escójanme al que une, escójanme al que restaura, escójanme al que hace bien, escojan al que bendice, escojan al que sirve. A ese escojan. Ese es el que estoy buscando, bendito sea el nombre del Señor. No es para adorar a Dios mejor que eso, no es para decirle a Dios, gracias Dios. Aquel que tiene un corazón de gracia, gloria a Dios. Concluyo con esto, fíjate bien, este es el centro de todo. Concluyo con esto. Orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos,
muestra cuál de estos dos has escogido. Y Dios volteó y miró el corazón de Barsabás y miró el corazón de Matías y dijo: no puedo escoger el corazón de la ley, escojo el corazón de la gracia. Matías, este es el hombre. Si tú deseas ser el hombre o la mujer del momento, que Dios escoja, que Dios llame, que Dios unja, que Dios bendiga, que Dios utilice y ponga su nombre entre los grandes héroes de la fe, es fundamental que Dios encuentre que tienes un corazón de gracia. Que sea tu corazón de gracia, de oportunidad, de amor, de bendición, porque entonces tú serás la persona que Dios está buscando. Quizá no eres tan llamativo como Pedro, ni tan fuerte en liderazgo como Jacobo. A lo mejor no eres tan reflexivo y sabio como Juan. Posiblemente no tenga las virtudes que otros tuvieron de los apóstoles, pero si tienes un corazón de gracia, tú eres el hombre o la mujer que Dios está buscando. Y mi invitación para orar contigo hoy es: ¿habrá alguien que tenga el corazón de gracia al cual Dios pueda llamar a servirle en su obra? Alguien que no está buscando más lugar que el servir a la iglesia de Dios. Si hay alguien así, te invito para que oremos juntos. Ponte en pie y digámosle a Dios: Señor, allá está Matías, aquí estoy. Todo es cosa de disposición. Solo tomarás el lugar que Dios está buscando llenar, que alguien dejó posiblemente. Si tienes un corazón de gracia para volver de nuevo el campo de sangre a un campo de alfarero, de la ley que juzga, que enjuicia, que condena, a un corazón de gracia que perdona, que restaura, que bendice, de la ley que acusa al corazón que perdona, al corazón que da oportunidad, que dice: tú y yo somos hermanos, no estaremos peleados ni divididos, nos amaremos y bendeciremos. Del que nunca se cansa en servir, del que no abandona su puesto, del que no renuncia, el que no da la espalda, el que no deja jamás su lugar. Qué importante es eso de no dejar jamás el lugar. Te llamaron de Ujier, te llamaron, no sé, líder de célula, te llamaron a lo mejor para servir en la escuela dominical, en lo que sea que te haya sido llamado. No dejes tu lugar. La permanencia te va a hacer que seas parte de este requisito, o va a Dios a hallar en ti ese hombre, esa mujer que está buscando. No renuncia, no da la espalda, no tienes balazos en la espalda, no saliste corriendo, estuviste allí cuando Jesús entraba y estuviste allí cuando Jesús salía. Estabas allí cuando todo estaba bien y sigues allí cuando las cosas no estén bien. Ese es el corazón que Dios está buscando esta tarde y te está invitando para ser uno de los grandes. Ora conmigo y dile a Dios: Señor, no lo sabía. Alguna vez abandoné mi posición, no lo entendí, pero aquí estoy, Señor, y quiero tener el corazón de gracia, el corazón conforme a tu gracia, conforme a tu amor. Alguien, por favor, dígale a Dios: Señor, aquí estoy, sin mayor anhelo, sin mayor nombre que servirte. Quiero ser un servidor doméstico.